Universidad Minuto de Dios, actividad 6. Integrantes: Sandra Díaz, Lady Aragón, Carlos Martínez. Para la materia de Auditoría 2, al tutor Óscar Mauricio Corredor. Norma Internacional de Auditoría 530, muestreo de auditoría. Trata del uso de muestreo en la auditoría estadístico y no estadístico, cuando el auditor ha decidido usar el muestreo de auditoría, desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle evaluando los resultados de la muestra. Esto implica el diseño y selección de la muestra de auditoría. Objetivos. Cuando el auditor decide realizar el muestreo de auditoría, su objetivo es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre el área o población de la que se selecciona la muestra. Definiciones. Muestreo de auditoría. Aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje de las partidas dentro de una población de relevancia dentro de la auditoría. El auditor da una base razonable de la cual obtener conclusiones sobre la población entera. Población es el conjunto de datos de los cuales el auditor selecciona una muestra para extraer las conclusiones. Riesgo de muestreo es el riesgo de que los resultados y conclusiones obtenidas de la muestra de auditoría difieran de las conclusiones que se generan sobre la población completa. Riesgo de muestreo. Estas diferencias pueden alterar los resultados, generando conclusiones erróneas que pueden afectar la efectividad de la auditoría, llegando a opiniones de auditoría inapropiadas o requerimiento de trabajo de auditoría adicional para establecer que las conclusiones iniciales fueron incorrectas. Riesgo de muestreo. Por ejemplo, las conclusiones del muestreo pueden presentar que una prueba de control es más efectiva de lo que realmente es, o por el contrario, determinar que es menos efectiva de lo que es y generar así conclusiones erróneas en las que se basa el auditor. Riesgo de no muestreo. El riesgo de que se alcancen conclusiones erróneas por razones diferentes al muestreo. Esto puede ocurrir cuando se usan procedimientos inapropiados de auditoría o se hace una interpretación inapropiada de la evidencia, lo que genera que se falle en el reconocimiento de un error o desviación. Anomalía. Error o desviación que no es representativa de errores o desviaciones en una población. Unidad de muestreo. Partidas individuales que conforman una población. Estas pueden ser, por ejemplo, cheques, facturas, asientos de crédito en estados financieros. Muestreo estadístico. Muestreo que se realiza mediante la selección aleatoria de partidas, evaluación de los resultados de la muestra y medición de riesgo de muestreo con base en la teoría de probabilidades. Estratificación. División de la población en subpoblaciones con características similares, para mejorar la eficiencia de la auditoría y reducir variabilidad de partidas, lo que permite reducir el tamaño de la muestra sin incrementar el riesgo de muestreo. Error tolerable. Monto monetario que fija el auditor para obtener seguridad de que el monto no es excedido por un error en la población. El auditor establece el error tolerable para evitar el riesgo que se presenten errores que afecten los estados financieros y que hagan que estos se presenten en modo erróneo. Tasa tolerable de desviación. Es la tasa de desviación de los procedimientos de control interno que fija el auditor para obtener un nivel apropiado de seguridad, que la tasa de desviación en la población no exceda a la que fija el auditor. Requisitos. Diseño de la muestra, tamaño y selección de partidas para la prueba. El auditor debe establecer el propósito del procedimiento de auditoría cuando diseña una muestra de auditoría, teniendo en cuenta las características de la población y el uso de los enfoques estadísticos y no estadísticos. Igualmente, el auditor debe determinar el tamaño de la muestra, reduciendo el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo, y seleccionar las partidas que le permitan representar la población entera. Entre menor sea el riesgo que el auditor determine aceptar, mayor debe ser el tamaño de la muestra. El auditor puede determinar apropiada la estratificación de la población de acuerdo a las características de la misma. Métodos. Existen varios métodos que el auditor puede utilizar para la selección de la muestra, como son selección aleatoria, que es la selección mediante generadores de números aleatorios, la selección sistemática, que es el número de unidades de muestreo en la población, se divide entre el tamaño de la muestra para dar un intervalo de muestreo. Muestreo por unidad monetaria,
que consiste en la selección por valor ponderado, en la cual el tamaño de la muestra de selección y evaluación den como resultado una conclusión en montos monetarios. Selección fortuita o casual. El auditor selecciona una muestra sin seguir una técnica estructurada. Y la selección en bloque, que consiste en la selección de uno o más bloques de partidas continuas de la población. Desarrollo de procedimientos de auditoría. Deben estar acordes al propósito sobre cada partida seleccionada. Cuando estos no son apropiados, el auditor deberá desarrollar el procedimiento de una partida de reemplazo. Si esto no es posible, el auditor deberá determinar dicha partida como una desviación del control establecido o un error. Naturaleza y causa de desviación de errores. Cuando el auditor ha identificado cualquier desviación o un error, debe investigar su naturaleza y evaluar su efecto en el propósito del procedimiento de auditoría y en la auditoría en conjunto. Asimismo, en el caso en que el auditor establece que el error o desviación es una anomalía, el auditor debe obtener un alto grado de certeza de que esto no es representativo de la población, a través de procedimientos adicionales que le permiten obtener profundidad apropiada y suficiente evidencia de que no se afecta la profundidad al resto de la población. Proyección de errores. El auditor debe proyectar los errores encontrados en la muestra a la población para así obtener una visión amplia de la escala de los errores. Evaluación de muestreo de auditoría. El auditor debe evaluar los resultados de la muestra y si estos proporcionan una base razonable para establecer conclusiones sobre la población. Además, esta información ayuda al auditor para evaluar el riesgo de que errores reales excedan al error tolerable. En caso de que el auditor determine que los resultados obtenidos no proporcionan una base razonable para las conclusiones sobre la población, el auditor puede solicitar a la administración que investigue los errores identificados y que se realicen los ajustes necesarios. También el auditor puede ajustar los procedimientos para lograr una seguridad requerida. Muestreo en inventarios. El objetivo de la muestra es identificar las pérdidas recurrentes en inventarios. Su población, el total de las mercancías no fabricadas por la empresa, tanto nacionales como importadas. La muestra, revisión de tomas físicas de inventario en septiembre y diciembre, meses de mayor movimiento en la empresa. Revisión de la causación representativa de facturas de proveedores. Método de muestreo, selección aleatoria de documentos, pruebas selectivas de control interno y verificación del sistema de evaluación. Riesgo de muestreo, ajustes en partidas contables, modificación en procedimientos de control interno. Evaluación de la muestra, satisfactorio o no satisfactorio, recomendaciones en el control interno y procedimientos de registro, implementación del manejo de bajas de inventarios por averías o garantías. Tipos de riesgos. Los auditores internos y externos deben actuar en procura de mitigar y evitar la materialización del riesgo de auditoría. Los riesgos inherentes y de control se pueden evaluar en 3 grados: máximo, moderado o medio y riesgo bajo. Riesgo inherente. Es aquel propio de la actividad económica, el tamaño y la complejidad de la compañía. El riesgo inherente ocurre cuando una afirmación financiera correspondiente a una transacción o cuenta o saldo puede ser susceptible a la materialización de un error antes de pensar en implementar un control interno o externo relacionado. Una falla puede ser la mala evaluación de los inventarios, lo que significa que no se tenga la certeza del valor actual de los inventarios. Riesgo control. Consiste en la materialización de un riesgo sin que se haya detectado oportunamente por el sistema de control interno de la organización. El auditor debe obtener la evidencia por medio de las pruebas de control. Mientras más baja sea la evaluación de riesgo, mayor serán los soportes que debe tener el auditor. Como ejemplo tenemos que la revisión inadecuada de las facturas puede significar que se ingresen datos incorrectos y por ende puede afectar la existencia de producto en el sistema, lo cual significa que el sistema de control interno o el proceso de auditoría interno no identifique el error y se generen diferencias entre lo registrado y el inventario físico. Riesgo de detección.
Se presenta cuando una auditoría no detecte un error material en la información auditada de forma individual o cuando se agreguen con otras declaraciones equivocadas. Por ejemplo, cuando se deterioran los inventarios y estas diferencias no son detectadas por el auditor. En conclusión, el auditor debe realizar procesos de detección eficaces para emitir una opinión razonable, segura que los estados financieros están libres de errores materiales. Muchas gracias.